las caras conocidas, gracias por venir a pues este programa o este evento de Martes de Jurisprudencia, auspiciado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la revista Tiempo de Derechos, la directiva regional del primer circuito de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. A mi mano derecha, ya lo conocen todos, aquí el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, aquí en el Distrito Federal. Obtuvo el grado de maestro en Derecho en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Derecho Procesal Penal en el INDEPAC. Cursó estudios de doctorado en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está realizando su tesis doctoral. La estamos esperando con mucha ansia. Es doctor en Derecho por la Universidad Tepantlato. En su carrera judicial también es muy vasta. Fue secretario de Tribunal Colegiado y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Concillo Díaz. También tiene estudios internacionales en España y en Colombia. Desde el año 2009 es magistrado de circuito y actualmente está adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito en este mismo lugar. En el ámbito académico, actualmente es profesor catedrático en la Universidad La Salle en la Ciudad de México y también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México impartió curso de Derecho Penal. Este es nuestro primer invitado, muy importante. La parte que tengo el gusto de conocer muy bien a Miguel, pues lo conocen todos, es una persona muy preparada, con conocimientos muy profundos de Derecho Penal. Y el día de hoy, aparte, vamos a analizar un criterio de su tribunal que me parece muy interesante. Más adelante le daremos la palabra. También nos acompaña, y muchas gracias por ello, el doctor Octavio Martínez Camacho, quien es socio fundador del despacho HMSC Abogados. Es experto en temas de crimen corporativo y empresarial. También es uno de los precursores del sistema penal acusatorio en nuestro país. Es además un catedrático reconocido en el país en la materia del sistema penal acusatorio y también es docente en universidades de mayor prestigio en nuestro país. Ha escrito diversas obras y artículos relacionados con el debido proceso legal, lavado de activos y criminalidad corporativa. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Además, cuenta con diversas maestrías y especialidades tanto en México como en Estados Unidos. Es doctor en Derecho con honores por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como podemos ver, pues ya han tenido mucha experiencia en los mismos lugares y el día de hoy se terminan conociendo. Ya me están mayoriteando desde este momento. Indivisamente. Sí. Bueno, el día de hoy se van a analizar tres criterios. El primero de ellos es un criterio jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro amparo directo en contra de sentencias definitivas condenatorias que imponen una pena de prisión. La demanda debe presentarse en el plano de 8 años, establecido en el artículo 17, fracción segunda de la Ley de Amparo, sin que se excluyan los días inhábiles previstos en el artículo 19 del mismo ordenamiento legal, con registro digital 2026377. El siguiente criterio es una tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, de rubro testimonio de la víctima en el sistema penal acusatorio, su admisión a través del contrainterrogatorio y no como prueba directa, en atención a su género y a la naturaleza del delito sexual, vulnera el derecho de defensa del imputado. Y por último, una tesis también aislada, esta del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, de rubro, recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia respectiva es factible controvertir la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente el carácter de víctima del delito. Pues
si no tienen inconveniente, mis compañeros de mesa, de presidio, pues comenzamos con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé quién quiere tomar la batuta. Adelante. Sí. Pues, Sí. adelante. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor, un placer compartir esta mesa con dos grandes magistrados, uno de ellos además de tierras michoacanas, igual que su servidor, y el otro señor magistrado, pues bueno, además de egresado de la misma facultad que su servidor. Entonces, muy a gusto, además, en este edificio que es tan bonito y que, pues, me parece que vamos a dar una visión de el litigante, ¿sí? Mi vida es el litigio, entonces, sobre todo por las razones que la primera sala da para justificar este criterio sobre que, en tratándose de amparo directo, sea el cómputo, pues días naturales, pues, es decir, sin descontar los días inhábiles que la propia ley de amparo establece. A mí lo que me llama la atención es, al leer la ejecutoria, y que fue una contienda de dos tribunales colegiados, la razón que da la Corte, dice, es que este modelo interpretativo es el más razonable. Así lo llama. Y bueno, yo la verdad es que esperaría que el modelo interpretativo fuese el más favorable. Es decir, entre lo razonable y lo favorable para el sentenciado, esto es, aquella persona que se encuentra bajo una sentencia de condena y que, bueno, entendamos, y seguro muchos de ustedes se han de preguntar, pero ¿por qué esperarse a promover el juicio de amparo? Bueno, pues la verdad es que uno que tal vez no diario, pero 3 veces estamos visitando los centros de reclusión, pues vemos la situación tan crítica que estas personas pues padecen. Tomar la decisión, de verdad, tomar la decisión de promover lo que ellos dicen es mi última carta, es mi última defensa. Es muy complicado. ¿Desde qué abogado va a encargarse de mi amparo? 2, oiga, ¿vendrá algún criterio que favorezca mi situación? Eso es lo que casi hoy hace que muchos justiciables que no han, bueno, que ya están bajo la ejecución por haber agotado su apelación, pero no así el juicio de amparo, es lo que los detiene a promover un amparo, el hecho de la expectativa que algún tribunal colegiado de ese circuito, la propia Corte, emita algún criterio que en su caso pudiese ser benéfico. Entonces, eso también los mantiene en vilo y decir, me voy a esperar. O, por el contrario, que cuando ya van a decidir presentar su amparo, se emite o se publica, mejor dicho, algún criterio que al explicársele, pues dice, esto pues me cambia la jugada, es todo un escenario distinto y bueno, eso es algo que se debe de entender. Yo, además, no comparto la justificación, sobre todo basado, insisto, en que me parece que el punto de partida para interpretar, sobre todo en plazos o términos, es decir, los momentos que tengo para acudir, pues no a un recurso ordinario, sino a el juicio de protección de derechos fundamentales por excelencia, que es el juicio de amparo, que no es cosa menor. Pero además en una situación en donde es mi libertad, la libertad personal la que está en juego. Y número 3, es lo último que me queda. Bajo estas circunstancias, aunado a que, bueno, pues no vivimos lo que hace 10 o 20 años la situación de nuestro país, pero sobre todo a nivel de convencionalidad o de exigencia en protección de derechos humanos, pero sobre todo en la visión progresista, pro persona, que tanto hemos insistido, que tanto se insiste en el modelo interpretativo pues de todas las normas. Una de ellas, pues por supuesto, la ley de amparo. Bajo esas circunstancias, sí, efectivamente, me parece que este modelo atiende más a un tema de practicidad, ¿sí? De ser prácticos. Son 8 años y tus 8 años si es 8 de marzo,
pues es el 8 de marzo y demás, computa 8 años. No nos vamos a meter a que si eran inhábiles, que si no eran inhábiles, que si por ahí el Consejo de la Judicatura emitió alguna circular donde también se suspendió las labores, no nos vamos a meter en eso. Me parece que atiende más a eso y que es razonable y podemos entenderlo, pero me parece que por encima de ello está el interés, insisto, del justiciable, está el propio interés social, ¿sí?, de que cada vez más permee estas razones pro persona, pro individuo y sobre todo atendiendo a las circunstancias que les he descrito para interpretar, como en este caso, la oportunidad que se tiene para acudir al juicio de amparo. Pues muy interesante la postura del doctor Martínez, que nos pone en una situación, estamos muy acostumbrados aquí en el Poder Judicial, que la Corte lo dijo, pues es la verdad, y aquí nos está cuestionando pues que no necesariamente debe ser lo más correcto. No sé cuál sea su opinión, magistrado, ya que están aquí los lasallistas, a lo mejor se unen. No. El indivisa manen que dije hace un rato tiene que ver con el lema de la Salle, que es siempre juntos o mantenernos unidos, pero esa es otra cuestión, los criterios son diferentes. No por el momento. A ver, primero aprovecho para saludar a los que están, muchas caras conocidas, gracias. Agradecer a todas las instituciones que organizan este evento, muy honrado de compartir esta mesa con el doctor Octavio Martínez, con Rogelio, el magistrado Rogelio Alanís, amigos. Muchas gracias por todo. Ahora, como decía un poco el doctor Martínez, pues sí es muy distinta la visión, ¿verdad?, del litigante a la de nosotros acá. Y bueno, finalmente esto es una cuestión jurídica y creo que entendemos, y más los que estamos en un tribunal colegiado, que no hay verdades absolutas, hay debates, hay razones, las cuales se plasman, pueden convencer, persuadir, pero finalmente siempre se trata de llegar a una situación. Y me llama mucho la atención la expresión que él hace de entre razonable y favorable. A mí me parece que es, en este caso, esta interpretación que se hace por la Corte cumple con ambos requisitos, es razonable y es favorable. También cumple con el pro persona y también puedo decir que no está en abono de la practicidad solamente. De entrada lo diría así, pero vamos a dar las razones, porque precisamente eso es de lo que se trata. No olvidemos que en materia penal, antes de esta ley de amparo de 2013, el amparo directo podía promoverse en cualquier tiempo, como decían mis hijos, y hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Lo cual redundaba en muchas cuestiones a veces de pues falta de seguridad jurídica, certeza, incluso también está la víctima, que no olvidemos que la víctima en los últimos años ha tenido un protagonismo, se ha incorporado en un nivel muy importante en todo este debate jurídico, porque muchas veces decía, bueno, es que todavía le falta promover el amparo y espérame, no le puedo cobrar todavía la reparación del daño, no puedo hacer, pero la víctima también está ahí. Entonces todo esto se mete o se mezcla en esta situación y entonces viene la ley de amparo de 2013 y establece en el artículo 17 8 años. Ok. Y en el debate iba que si eran 2, que si eran 5, que si eran 7, quedó en 8 como un tiempo, otra vez, razonable. Porque, bueno, una persona que tiene una sentencia y está privada de la libertad y ya lleva 8 años adentro después de que se dictó la sentencia y tiene para promover juicio de amparo, pues pensamos que tiene una sentencia mucho más alta de esos 8 años, ¿verdad? Entonces, dentro de los 8 años se pensó que era un tiempo razonable de entrada. ¿Por qué? Otra vez, para evitar o asegurar la certeza de las víctimas, seguridad jurídica, había una determinación ya de 8 años y les digo, se pasó desde los 2, 3 y quedó en 8 como un tiempo razonable. ¿Y dónde viene lo favorable? Desde mi visión, en las interpretaciones que ha ido haciendo la Corte de este plazo. Primero se dijo, porque era un debate, oye, si mi sentencia es de 2008, ¿cuándo son mis 8 años? Ya estamos en 2015, ya se me acabaron. Dijo, no, espérate, ¿sabes qué? No va a ser retroactivo, favorable. Estos 8 años o este plazo empieza a partir de 2013, ¿sí? Entonces, a partir del 3 de abril de 2013 tienes
tus 8 años, no importa si tu sentencia era de 2007, 2008, 2009 o más atrás, es a partir de 2013, tienes 8 años y se quedó hasta 2021, que incluso el 3 de abril de 2021 es sábado, y lo tengo presente porque nos tocó el criterio. Pues bueno, te damos hasta el 5, que es el siguiente lunes. Si fuera el caso, y hubo quien entró con esa parte. Pero después, ¿dónde entra también lo favorable? Y con el pro persona también. Pues no somos ajenos a que tuvimos una pandemia desde 2020, 19... Bueno, No, del 17 de marzo del 2020. el 17 de marzo de 2020, tal, donde muchos tribunales, nosotros como federales, pero sobre todo los locales, tuvieron suspensiones de actividades. ¿Qué se dijo en esas interpretaciones y que se retoman en la parte final de este criterio de manera como excepción a la regla general? Porque este criterio lo que dice como regla general son los 8 años son años calendario. Es decir, no hay hábiles, inhábiles, 10 hábiles, inhábiles, son 8 años calendario. Porque uno de los tribunales contendientes, el 10º creo, señaló que no contaban los días inhábiles, lo cual iba a prolongar muchísimo los plazos y era un problema hasta de cómputos y ver que sí, no. Incluso el 7º tribunal, que es donde yo integro, participamos en esa contradicción y dijimos, ¿sabes qué? No, son años calendario, ¿sí? Porque en términos de lo que se ha interpretado de la ley de amparo, los plazos en días sí son más específicos, no se cuentan los días inhábiles, pero cuando son por años sí son años calendarios. Pero nosotros, en el 7º colegio dijimos, a ver, espérame, pero si el amparo directo, en términos de la ley de amparo, se puede presentar o se tiene que presentar ante la autoridad responsable, y resulta que por lo menos en Ciudad de México, que es nuestra jurisdicción, el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, donde están las salas, que son las responsables ante quien se tiene que presentar el amparo, estuvieron sin poder laborar durante N cantidad de días. Si no recuerdo, la cuenta nos salió de 206 días, si no mal recuerdo fue la cuenta de esto. Se hicieron los cómputos y resulta que los 8 años, en vez de concluir el 3 de abril o 5 de abril de 2021, teníamos que sumarle o abonarle a ese plazo los 206 días que fueron inhábiles, pero no inhábiles porque fueran sábados, domingos o los artículos del artículo 19 de la ley de amparo. Inhábiles porque no laboró la autoridad responsable con motivo de pandemia. Eso, haciendo todas las sumas, lo digo de memoria, creo que eran 206 días los que salían, y entonces se alargaba el plazo hasta el 20 y tantos de octubre de 2021, 29 de octubre, si no mal recuerdo, 2021, y entonces ahí está la interpretación favorable y pro persona. O sea, si hay plazos, pero adecuándolos a las condiciones y a las circunstancias específicas, no es, digamos, definitivo, no es absoluto, se hace la interpretación con lo más favorable, pro persona, de manera tal que te voy a abonar los días, si se me permite el término, que no pudiste presentar tu demanda de amparo ante la autoridad responsable, lo sumo al plazo o se lo resto a los 8 años, como queramos ver la operación, y entonces te doy más tiempo para que presentes tu demanda de amparo. Y eso funciona no solo cuando es 2013, si eran sentencias de 2016, 2017, tienen 8 años, y aquí todavía, al menos en el tribunal, y entiendo que ya en casi todos, al momento de hacer la admisión, se hace el cómputo y se le suman al plazo de los 8 años estos 206 días que no fue posible presentar la demanda de amparo ante la autoridad responsable por el tema de pandemia, y el plazo se prolonga un poquito más allá de los 8 años con ese propósito de hacer una interpretación razonable, favorable y pro persona. Y al mismo tiempo, con esto se pretende o se busca que quede o que se logre esta seguridad jurídica, certeza y no esa indefinición de, pues, quién sabe cuándo va a causar estado esto, que sabemos que las sentencias causa estado, pero siempre está latente el amparo y que sí se puede. Entonces, hay una certeza. Ese es el propósito, la finalidad de este criterio. En realidad, este criterio de la Corte lo que hace es, pues, definir, bueno, más bien, reiterar la regla de que son años calendario cuando son por plazos, y después integra como excepción este periodo de pandemia para abonarlos al plazo con el propósito de lograr o favorecer o no restringir, o así que del término donde lo quiera uno ver, ese acceso a la justicia
que tampoco somos ajenos, que tienen derecho o que buscan o pretenden las personas que están privadas de la libertad y pues los litigantes. Pues ese sería el tema sobre esto. Pues antes de darle la palabra al doctor, pues quién fuera yo si no me posicionara sobre este aspecto. Bueno, ahora Miguel se está uniendo con los jesuitas, con Ad Maiorem Gloriam Dei, porque yo estoy de acuerdo con él. A mí me parece que no se puede hablar de una pugna entre razonable y favorable. El derecho es una especie de discurso racional, forma parte de la razonabilidad práctica. ¿Por qué? Algo muy simple. La función del derecho es dirimir conflictos entre personas que en principio se entienden por iguales. Que no hay una razón a priori para decir por qué una persona ha de tener preferencias sobre otra. Entonces, lo único que puede distinguirlas es quién tiene más razones para defender su posición que otra. Y esto aplica a todas las ramas del derecho. Algo podrá ser favorable, pero si no es razonable, va a ser injusto. Algo puede ser favorable, y si es razonable, es lo que tenemos que resolver. Entonces, yo no veo que haya esa pugna. El plazo de 8 años, ¿por qué es? Y en primer lugar, y ya lo mencionó Miguel, porque el proceso penal ya no es nada más entre el Estado por un lado, representado por el Ministerio Público, y el imputado o el inculpado. También está la víctima, y la víctima tiene derechos. El principal, a la reparación del daño, pero también tiene el derecho a la verdad. Y esto está sustentado en muchas fuentes jurídicas nacionales e internacionales. De hecho, cuando la Corte analizó el tema, que también ya mencionó Miguel, relacionado con a partir de cuándo iban a contar los 8 años, la primera cuestión que se abordó es, ¿va conforme al principio de progresividad o no, haber cambiado la procedencia del amparo, que era en todo tiempo, a solo 8 años? Y la Corte dijo, sí, es conforme al principio de progresividad porque es razonable limitarlo para que pueda haber un momento claro en el cual la víctima ya sabe que tiene firmes sus derechos reconocidos por la sentencia, y por otro lado es un plazo pues amplio, o sea, 8 años no es poquito tiempo, para que se pueda preparar una defensa por parte del imputado. Es verdad que en nuestro país tenemos pues un problema de marginación de muchas personas, por muchas razones, principalmente por pobreza y también pues por estar privados de su libertad. Y que pues no todo mundo puede tener la suerte de ser representados por personas tan preparadas como el doctor Octavio. Y bueno, eso es un gran problema. Pero precisamente también para eso y en épocas similares se empezó a poner más énfasis en la labor de los defensores. Por eso se quitó lo que estaba anteriormente en la Constitución y en los códigos procesales, en el sentido de que podía ser representado incluso por una persona de confianza. Aunque, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos todavía prevé esa posibilidad. Pero nuestra Constitución desde 2008 también quitó esa posibilidad y se ordena una defensa técnica que sea desempeñada por licenciados en Derecho, y además la jurisprudencia de la Corte es muy estricta y obliga a los jueces a estar pendientes de que la labor defensiva sea técnica y sea realmente material y sea efectiva, no sea nada más formal. Entonces, con esto y lo que ya refirió muy bien Miguel, me parece que es razonable este plazo. La otra interpretación, que es hablar prácticamente de años hábiles, pues es una figura que no existe en ningún lado. No es la forma en que nosotros como sociedad hemos segmentado el tiempo en ningún momento, no está en ninguna ley. ¿Qué nos hacía un poquito de luz para esta interpretación? Pues el Código Federal de Procedimientos Civiles, que si bien no habla de años, sí habla de meses, y dice muy claramente, los plazos que están en días, pues se cuentan por días hábiles e inhábiles, los que están en meses, por meses naturales. Ya es más difícil porque no todos los meses pues miden lo mismo, ¿no? Los años casi todos, por lo menos 3/4 partes, tienen la misma cantidad de días, uno tiene un día de más, y creo que por ahí en 50 años vamos a tener que ajustar un poquito más. Pero bueno, el punto es que como sea,
8 años es un plazo suficiente incluso para las carencias que tiene nuestro país en materia de acceso a la justicia de personas marginadas. Es un lapso importante. Pero bueno, vamos a darle la palabra al doctor Octavio para refutarnos. No es necedad, ni mucho menos. Solo creo que cuando fue necesario tanta interpretación, ¿no?, es porque no estaba clara. Y me parece que entonces yo me remito a una fórmula muy sencilla, donde el legislador no distingue, pues no hay que distinguir. Si nos vamos y leemos la ley de amparo, bueno, la ley de amparo cuando habla de plazos y demás, pues sí hace un descuento de días hábiles y días inhábiles. Aquí yo sí creo que efectivamente la evolución, sobre todo en materia penal, del proceso hoy le da prácticamente el carácter de parte a la víctima, y sí, efectivamente dice, bueno, yo necesito saber con certeza cuándo y es el último día para que esta persona promueva su amparo. 8 años, pues claro, siempre sí es un tiempo considerable, pero, insisto, me parece que no así, me parece que la razón las razones son, creo yo, un poco más de practicidad que atendiendo a lo favorable de la interpretación de las propias reglas de la ley de amparo. Miguel, No, pues. damos por Está concluido el dicho, debate. por mí está dicho. ¿Hago la declaración? Sí. No, bueno, Por pues, mayoría de votación. de hecho la idea de estos debates, bueno, de estos programas, de estos seminarios es pues dar muchas visiones y que las sopesen ustedes en su mente y pues tomen la posición que les parezca más apropiada de lo que hemos escuchado. Bueno, damos por terminado la plática sobre esta primera tesis. Vámonos por la segunda. Muy buena la segunda. Del séptimo tribunal colegiado. Ya empezaron a llover las flores a la tesis, todavía no la leo. Como es pro imputado, entonces. A ver, la tesis tiene el registro digital 2026734, es del séptimo tribunal colegiado en materia penal de este primer circuito. El rubro es testimonio de la víctima en el sistema penal acusatorio, su admisión a través del contrainterrogatorio y no como prueba directa en atención a su género y a la naturaleza del delito sexual, vulneran el derecho de defensa del imputado. Pues, ¿a quién mejor sino al magistrado Miguel? Le damos la palabra para que lo exponga. Y si haces un pequeño apunte también sobre la procedencia misma del amparo, que también es un tema que, aunque no se trata aquí, creo que es importante. Ok. Bueno, gracias, Rogelio. Bueno, este criterio es reciente, de hecho, si no me recuerdo, de ser de este año que hicimos en el tribunal, y es la dinámica del propio sistema la que nos llevó a este criterio. Aquí están un par de secretarios del tribunal y bueno, Daisy también, que trabajamos. Yo suelo trabajar siempre en equipo con todos ellos. El proyecto originalmente venía en una situación distinta y finalmente pues hicimos la propuesta y se cambió para este criterio. ¿Por qué? Primero, los hechos o el origen, obviamente sin dar mayores detalles de las partes, se trata de unos paramédicos que estaban en la Cruz Roja, en el cual obviamente uno es mujer, otro es hombre, la jalan a ella hacia una de las ambulancias, la hacen ver actos incorrectos por parte del paramédico, después la jala, le hace tocamientos en zonas específicas erógenas de ella y pues lo detienen y él viene por un delito incluso de violación impropia, pero violación porque sí le hizo algunos tocamientos más allá de lo que sería un abuso sexual. El tema es que primero, por lo que comentaba Rogelio de la procedencia del amparo, aquí estamos ya en una etapa que es después de la audiencia inicial, previo a la audiencia intermedia, están viendo las pruebas, se le están admitiendo, y la defensa señala que ofrece como prueba la testimonial directa a cargo de la víctima del delito, la persona que fue agredida o que se entiende que fue agredida sexualmente. Misma prueba que ofrece el Ministerio Público. Ojo,
aquí, por el tema de procedencia que comentaba Rogelio, es que hay un criterio de la Corte que dice que contra el desechamiento de las pruebas o la forma como se admitan no procedería el amparo porque pues eso no te causa perjuicio hasta la sentencia, lo cual luego la Corte matiza un poquito porque dice por regla general, y de ahí es donde más o menos se toma uno para decir, bueno, pues habrá que ver cuándo es la regla general y habrá que dar las razones. Y es lo que pasa en el caso concreto, porque si bien el tema central y por lo que se llegó al amparo indirecto por parte de la defensa del imputado era que al momento de admitir la prueba el juez de control dijo, ¿sabes qué? A ti, Ministerio Público, sí te admito la prueba como testimonio directo y a ti, defensa, te admito la misma prueba, pero solo como contrainterrogatorio. ¿Por qué? La única razón que dio el juez de control es porque como es mujer y está en una situación de vulnerabilidad, tengo que protegerla, entonces solo te admito a ti como contrainterrogatorio la prueba. Esa es esencialmente la razón, se van al amparo indirecto, el juez distrito lo hace procedente y niega el amparo. Cuando llega en revisión con nosotros y vemos el asunto, lo platicábamos con los compañeros en la ponencia, le digo, no, es que esto no puede ser así, porque por supuesto que a la defensa y al imputado le causa agravio que solo le permitas entrevistar o desahogar testimonial de la víctima como contrainterrogatorio. ¿Por qué? Y nos regresamos a lo que son las reglas del sistema acusatorio. Cuando es una testimonial directa, digamos, pues el Ministerio Público o la defensa van a preguntar lo que corresponde a su teoría del caso, lo que quieren demostrar. ¿Qué va a preguntar el Ministerio Público? Pues solamente cuestiones relativas a que se acredite el hecho delictivo y la responsabilidad. La defensa, pues igual. Pero ¿qué pasa cuando le dices a la defensa? Solo puedes preguntar o solo te admito la testimonial como contrainterrogatorio. Pues de acuerdo a las reglas del sistema, solo puede preguntar en contrainterrogatorio respecto de las respuestas que le dio al Ministerio Público en testimonial directa. ¿Y de qué son las preguntas del Ministerio Público en testimonial directa? Pues para imputar, para quitar el delito, la responsabilidad. ¿Y de qué me sirve a mí contrainterrogar sobre lo mismo o sobre los temas que tocó el Ministerio Público? ¿Cómo puedo yo posicionar mi defensa? Ese fue el tema que se nos presentó aquí. Dijimos, a ver, la razón del juez es de tomarse en cuenta, no la consideramos adecuada, porque bueno, es mujer y hay que protegerla. La situación fue víctima de una agresión sexual, la cuestión de vulnerabilidad, de equidad de género, todo esto, la perspectiva de género, todo se toma en cuenta. Pero al momento de ponderar los derechos del imputado, el imputado con los de la víctima, no puede ser que se sacrifiquen o cedan completamente los de uno para privilegiar los del otro, porque eso no es ponderación. La ponderación implica necesariamente en una interpretación, sobre todo de derechos de cada una de las partes, que los dos derechos puedan prevalecer respetando hasta donde es posible los principios que rigen el ejercicio de estos derechos. Por eso se estableció en la tesis. Es violatorio que le aceptes solo como contrainterrogatorio, pero tampoco es que es una testimonial directa donde le pregunte de todo, la puede exhibir, la pueda revictimizar, la pueda tal. No, tendrás que tomar tu juez todas las medidas que sean necesarias para que tenga la asistencia, si es necesario, de un perito en psicología, de un asesor victimal, si es necesario hasta por videoconferencia o las herramientas que tengas ahí. Vas a poder calificar las preguntas si es que no se objetan por parte del Ministerio Público, pues tú, juez, podrás controlar las preguntas de manera tal que no se limite el derecho de defensa, pero tampoco que se revictimice. Ese fue la ponderación que se buscó o que se planteó en esta tesis para decir, tanto defensa como Ministerio Público pueden preguntar y pueden demostrar su teoría del caso, su posición, no sacrificando los derechos de uno y los derechos de otro, tratando de ponderar y equilibrar de manera tal que tu defensa vas a poder preguntar, pero tu víctima tendrá siempre la tutela de que no se te revictimice, se procure que tengas asistencia, se procure que pues se llegue finalmente, como es el propósito de todo el sistema, a la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la que se demuestra, y si ya estamos más con una complicación mayor. Pero ese es en esencia el sentido o la razón por la cual hicimos este criterio. No sé si con eso queda claro el punto y las razones. Pues
Yo creo que sí, al final le daremos la oportunidad de preguntas y respuestas al público, pues le doy la palabra Gracias. al doctor Octavio. Muy amable. Ese es un tema, puedo decirlo, el que más me apasiona justo del sistema acusatorio, que es el examen directo y el contraexamen. Y para analizar este criterio, por eso lo dije al principio, muy buena tesis, porque abre a debate por fin uno de los episodios, digámoslo así, que en la construcción día a día, caso a caso, en los tribunales, no solo federales, o en las salas de juicio oral, de oralidad, están en debate. El control judicial sobre la pertinencia de preguntas en contraexamen respecto del examen directo. El magistrado efectivamente ha comenzado explicando pues, la base del sistema acusatorio. Como ustedes saben, en este sistema adversarial acusatorio, todo se basa en la pugna, ¿sí?, de dos teorías del caso. La fiscalía, que tiene una teoría de su caso, y la teoría del caso de la defensa. Y que bueno, aquí también vamos a hablar que la propia asesoría jurídica, la víctima puede también ahí tener su teoría del caso y tiene algunas particularidades, sobre todo cuando no la comparte con la fiscalía, pero no nos vamos a meter ahí. Técnicamente es la contienda de la fiscalía, la defensa y sus teorías del caso. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la prueba es el mecanismo por el cual van a sostener y acreditar sus teorías del caso. Y esto es algo muy importante, que no se ha entendido a nivel o en sede judicial. Los jueces de control o el tribunal de enjuiciamiento, cuando estamos no solo en debate de admisibilidad o no de prueba, sino ya en el propio ejercicio de la producción de la prueba y en los exámenes o contraexámenes, no se ha entendido que la teoría del caso de la defensa, ¿sí?, no necesariamente tiene que ver con los insumos que la fiscalía propone. ¿Qué significa? Que la defensa, por ejemplo, fíjense bien, en un caso, por ejemplo este caso que nos cuenta el magistrado, puede ser que mi teoría del caso como defensa sea en restar, ¿sí?, o impugnar la credibilidad de la persona que se dice víctima de ese abuso sexual, ¿sí? Y entonces mi prueba que voy a proponer no va a tener que ver con ese día que estaban en la ambulancia, etcétera, etcétera, sino con otro tipo de evidencia para impugnar lo poco creíble que desde el punto de vista de la defensa es el testimonio de esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Impertinente la prueba. ¿Cómo? ¿Por qué? No tiene que ver con el caso. ¿Cómo que no tiene que ver con el caso? Sí, no. A ver, aquí la imputación y la acusación es por un abuso sexual el día 1 de mayo en tales lugar. Y lo que usted propone no tiene que ver con ese caso. Ese es lo primero a lo que nos enfrentamos. No se ha entendido a nivel judicial, en sede judicial, que se tiene esa libertad precisamente de construir su propia teoría del caso y de defender su teoría del caso, insisto, bajo ese esquema. Y aquí, ¿por qué digo que es una tesis muy importante? Porque abre el debate en algo que yo voy a resolver o voy a proponer con base en lo que en Estados Unidos las cortes, basados en las reglas de evidencia federal, lo resuelven. A ver, este caso, ¿sí?, llega hasta el amparo porque él, en la mesa, ¿sí?, propone como prueba afirmativa se llama, es decir, para acreditar mi teoría del caso, también la declaración de la víctima. Y todos dirían, como dice el señor magistrado, claro, está en igualdad de circunstancias, es un derecho de igualdad, derecho a probar, que se lo den, también debe ser admitida para que él pueda realizar preguntas de examen directo. Esto no tendría que pasar, ¿sí?, si hacemos caso a una de las políticas que hay, y es la política de la puerta abierta. Debo decir que efectivamente hay dos políticas. La puerta abierta, ¿qué significa? Que no es necesario que en este caso la defensa, por ejemplo, haya ofertado como prueba de su parte el testimonio en vía de examen directo del testigo que propuso la fiscalía. ¿Por qué? Porque basta con que el testigo, por ejemplo, conteste su nombre, Juan. Bueno,
Juan Méndez, sí, es Juan Méndez. El defensor puede preguntarle cualquier cosa que tenga que ver con Juan Méndez. Cualquier cosa. No solo las respuestas que dio en el examen directo, que esa es la otra política, la política restrictiva. Hay dos políticas, puerta abierta y la política restrictiva. Desafortunadamente, la política restrictiva precisamente dice, solo usted puede hacer preguntas en contraexamen de las respuestas que se den en examen directo. Y eso precisamente genera que entonces esta parte, el defensor, tenga que llegar y decir, quiero entonces ofertarla como testigo también de afirmativo, es decir, para probar mi teoría del caso, porque no me permiten en el contraexamen hacer toda la serie de preguntas que podría hacer si la posición o la política judicial fuera de puerta abierta. Para este caso me gustó, y claro que sí, la solución, porque fue favorable para esa persona y esa teoría del caso de esa defensa. Sin embargo, creo que debiese caminar, ¿sí? Debiese caminar esta construcción sobre precisamente los alcances. Aquí lo que estamos analizando es los alcances del contraexamen. Este criterio finalmente tiene de suyo los alcances del contraexamen. ¿Hasta dónde y qué puede preguntar, por ejemplo, la defensa sobre un testigo que no es ofertado por él, pero que surge de una sola pregunta? ¿Por qué no puedo construir mi defensa con base en un testimonio o un testigo supuestamente adverso, es decir, de la fiscalía? La respuesta es muy sencilla. Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Es decir, nos quitamos de que, para que usted pueda hacer preguntas de examen directo, pues ofrézcalo. Porque entonces, insisto, caeríamos en el caso o en el estadio o en el lugar de esa teoría restrictiva. Me parece que entonces lo que se debiese hacer es pugnar por la construcción de criterios hacia, a ver, en contraexamen, usted, bajo la teoría o la política de puerta abierta, puede hacer preguntas en contraexamen cualquiera, que precisamente basadas en puerta abierta haya dado contestación, dada la materia, dada el tema, ¿sí? Como llaman en Estados Unidos, el tema, sin que esto acote a respuestas del examen directo. Insisto, este es un temazo, yo lo digo, que estoy en salas de oralidad y en constante contienda con las fiscalías, y a esto nos enfrentamos. ¿Sí? Las objeciones por parte de la fiscalía, no, es que fuera del alcance porque no es materia del contra, no fue materia del directo, no fue materia. Y lo que hacemos es ir pugnando porque los criterios en control judicial respecto de los alcances del contraexamen sean de puerta abierta. Es decir, que si, insisto, y es el ejemplo, si el testigo dice pera, puedo preguntarle cualquier cosa de pera y no cooptarlo o restringirlo. Dada esta circunstancia, yo no comparto que para que la defensa pueda hacer preguntas de examen directo a un testigo adverso, tenga entonces la obligación de así ofertarlo como prueba de su parte afirmativa. En este caso, pues sería en la etapa intermedia. Yo no comparto eso. Es decir, que no puedes hacer este tipo de preguntas porque no lo ofertaste como prueba afirmativa de tu parte, no es testigo propuesto por ti, entonces solo ciñete a las respuestas del examen directo. Eso sería mi posición. Pues mi posición, pues otra vez se vuelven a juntar los jesuitas con los lasallistas. Va a decir que es porque así somos todos los magistrados, que así somos todos los del Poder Judicial. Pero, en primer lugar, por la procedencia, que no la tocó mucho el doctor Octavio, pero realmente es un tema muy importante y creo que es algo que él lo ha tocado ver. La mayor parte de los tribunales y juzgados, este asunto, como lo ha resuelto el séptimo colegiado, se sobresee o se desecha. Casi todos. Sí. Porque la Corte dice que por regla general, bueno, primero dijo, como bien mencionó Miguel, no procede. Contra admisión y contra desechamiento. Eso fue lo más grave, contra desechamiento. Porque dijo, no afecta a derechos sustantivos porque puede repararse en la sentencia definitiva.
Y claro que no se puede reparar en sentencia definitiva porque la Corte dijo que no podemos volver a la etapa previa. Así es. Entonces, y aparte fue posterior a esa jurisprudencia de los segmentos. Así que dejó una situación muy endeble a las partes, pero principalmente a la defensa en ese ámbito. Después digo que caso por caso, pero aún así el peso de la regla general es muy grande. De hecho, al momento incluso de debatir en los órganos jurisdiccionales, pues es más difícil para el ponente o para el magistrado o magistrada que pretende ir contra la regla general. Tiene una mayor carga de argumentación. Entonces, a mí me parece muy acertado que en ese tipo de casos, y observando cuál es la prueba que se va a atender, se analice la procedencia del amparo. Y en este caso, que estamos hablando de un delito sexual, pues el testimonio de la víctima, también lo dice la jurisprudencia de la Corte, es el fundamental. Entonces, realmente, el ofrecimiento que haya hecho la defensa al respecto, pues, y la limitación que le dieron para su desahogo, pues es de vital importancia y no se va a poder reparar posteriormente en juicio. Entonces, afecta claramente derechos sustantivos, su defensa misma, frente a el interés que hay para que los procesos judiciales avancen de manera más célere. Y sobre el otro tema, el de puerta abierta contra puerta restrictiva, pues como siempre yo creo que hay que tratar de ser mesurados, ¿no? Yo creo que la principal labor de los juzgadores es estar en el punto medio, y el punto medio no es, como bien decía Aristóteles, no es algo matemático, sino hay que ver caso por caso dónde está más cerca la virtud y cuándo está más cerca el vicio. Por ejemplo, mencionó el doctor Octavio, puerta abierta es, si habla de peras, le puedo preguntar todo de peras. Y yo diría, efectivamente, a final de cuentas, lo que puede preguntar, o contrapreguntar la parte adversa a la que ofreció la prueba, pues se relaciona respecto de lo que dijo y de las cuestiones que tienen que ver con la valoración de lo que dijo. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la valoración de lo que dijo? Pues primero cuestiones de percepción. Si lo viste, no lo viste, pues claro que le van a preguntar cómo veía. Naturalmente al principio no parece que tenga que ver con el hecho que refirió, que le pregunten si usa lentes o cosas por el estilo, pero es algo que naturalmente alguien o un juzgador que sepa de esto dice, pues le está preguntando por cuestiones de acreditación de su dicho. Pues no tiene que ser un juez muy abierto, sino simplemente entender que todo lo que se relaciona con lo que dijo es algo que se puede contrainterrogar. ¿Qué más? Pues también las cuestiones relacionadas con la imparcialidad. Muy bien, pero resulta que tú odias a esa persona. Tienes un interés para hablar mal de él. Pues eso sí afecta a un testimonio. Y por último, cuestiones de referencia, es decir, de que lo que diga pueda tener ajuste con la realidad. O sea, eso sí lo pueden preguntar. Habrá jueces que no, pero pues no todos están igual de preparados luego en estas cosas, pero sí. Más bien creo que la cuestión relacionada con que puedas tú interrogar directamente es que puedas incorporar hechos distintos a los que podría manejar el Ministerio Público. Y para los cuales, incluso para la valoración misma de la prueba, sí conviene que se haga con interrogatorio directo, es decir, con preguntas abiertas. Si lo hace uno en contrainterrogatorio, el que realmente está incorporando la información es el interrogador, no el interrogado. Son preguntas de sí o no, pero el que da la información es el interrogador. La idea de que también uno pueda preguntar en materia abierta es que te permite que el que dé la información sea el órgano de prueba y eso le da más información de calidad al juez. Ciertamente, y repito, aun cuando al final, dada la clasificación del doctor Octavio, yo estaría más cerca de la restrictiva, en realidad es una cuestión restrictiva flexible, entendiendo que es algo para que el juez pueda resolver. El juez debe estar atento más a lo que digan ellas, es a qué condiciones voy a tener yo para resolver. Si me están dando información mala,
o muy deficiente, o se están perdiendo por algo, pues los tienes que regresar, porque tú vas a tener que resolver. Y si no tienes información, tu sentencia se va a ver muy mal. Y seguramente el séptimo tribunal te va a reponer. No. No necesariamente. No, es broma, es broma. Bueno, el punto es ese. Falta la otra, no te preocupes. Sí, no, ahorita vienen los sombrerazos. El punto es que sería para eso. Y por tanto, el hecho de que le hayan restringido, en este caso al imputado, interrogar directamente, sí afecta a su defensa. Aunque le den posibilidad de contrainterrogar, ya pueda meter alguna pregunta abierta, no va a ser igual. Además, esa pregunta abierta va a tener una alta probabilidad de no referirse para nada a lo que dijo en la primera parte. Porque, volviendo a lo que dijo el doctor Octavio, si mencionó Pera, pregunta de todo de Pera. Eso me parece que entra incluso en la restrictiva. Pero no va a entrar a hablar de física cuántica. Y a lo mejor para lo que la defensa investigó, sí tiene relevancia hablar de física cuántica. Pues no lo va a poder meter en contrainterrogatorio. Y va a convenir que lo meta directamente con preguntas abiertas para que sea la víctima, o en este caso la testigo, la que dé la información pues directamente y de propia mano. Y tenga más posibilidades de enarbolar su defensa y también el juzgador de resolver. A mí me parece que está bien así la tesis como está, a pesar de que al rato vienen los sombrerazos. Y pues no sé. Sobre la postura del doctor Octavio Martínez, yo empezaré diciendo lo siguiente. Me parece que para construir lo importante es que tenemos una coincidencia en un primer nivel de análisis, si queremos verlo así. No debemos perder de vista, desde mi perspectiva, que nosotros en juicio de amparo, nuestra materia, nuestra lista está reducida al acto reclamado. Yo creo, y soy un convencido de ello, que debemos ser muy prudentes en no desbordar la materia de estudio con el propósito de hacer mayores expresiones, mayores alcances, una interpretación sobre un tema que no se ha planteado específicamente, porque corremos el riesgo de, me parece, muchas veces confundir más a la parte de abajo, en el buen sentido de la palabra. Pero también yo veo que entonces es ahí abajo con el juez de control, que ya sea los litigantes, ya sea el Ministerio Público, o ya sea el propio juez de control, y es un tema que yo platicaba hace rato, o he platicado otras veces con Rogelio, pues a ver, plantéalo. El juez de control te tendrá que resolver, sí, no o tal, y tendrá que dar razones. A lo mejor te toca un juez de control muy avesado y te dirá tal, y hará una interpretación o incluso un control difuso de constitucional y hará apertura y todo, y bueno, y eso vendrá el Ministerio Público, la víctima, y ya tendremos que resolvernos nosotros sobre ese punto en particular y ya veremos qué pasa. En este momento yo no podría adelantar, decir sí, puerta abierta, no, puerta cerrada. No es el caso que se nos planteó. El que se nos planteó fue muy concreto. Pero si esa es la inquietud y ese es el tema, pues mi comentario sería, hay que verlo ahí abajo, planteárselo a los jueces, el juez de control tendrá que hacer una respuesta y esa respuesta tendrá que ser materia de control constitucional en el amparo indirecto por el juez de distrito, eventualmente por el tribunal colegiado, si es que es procedente, claro está. Pero bueno, finalmente este fue procedente y otros podrán seguir siendo. Pero el comentario para cerrar esto es, yo no puedo pronunciarme en este momento en pro o en contra de si puerta abierta, puerta cerrada. El tema que nos tocó fue muy concreto y yo soy muy prudente, es que hemos sido, pretendo ser muy prudente, de no desbordar la materia de cada tema que tenemos, porque si no corremos el riesgo de desordenar más abajo de lo que quizá está. Entonces, conforme se vayan haciendo los planteamientos, llegará la respuesta del juez de control, que puede ser muy abierta o muy cerrada, muy progresista, muy conservadora, pero esa puede ser materia de control. Y cuando esté, pues igual nos peleamos sobre ese punto. Igual coincidimos, o igual ahora en esta cuestión no coincidamos, pero una vez que esté ese punto como tal. Gracias, Rogelio, sería lo único. Gracias. ¿Algo más, doctor? Sí. No, a ver, tienes toda razón. Yo creo que un tema
que sí, no abordé y que como operador, como litigante, aplaudo, es precisamente la procedencia, por supuesto. El tema de admisibilidad o no de prueba, me parece que sí debe ser materia de admisión en juicio de amparo. La verdad es que sí, yo no comparto el criterio de la Corte y bueno, por ese lado. La realidad es que es un tema que sí roga perjuicio, pero sustancialmente. Nada más imagínense, no poder tener los insumos para defender mi teoría del caso, pues es todo. Número 2, tiene toda la razón también el magistrado. Parte de las deficiencias, y eso lo he dicho constantemente, las deficiencias que hay en esta consolidación, construcción o como queramos llamarla de todas las instituciones, como en este caso estamos hablando del examen y el contraexamen. Bueno, pues sí, son las deficiencias que como litigantes tenemos y que necesariamente nosotros le hemos llamado, debe ser tema de instalación en audiencia. Es decir, si un tema no fue instalado, es decir, no fue debatido y resuelto, pues no puede ser tocado por, en este caso, un tribunal o un juez de distrito. Pues por supuesto que no. Y esto sí, lo quiero decir por qué razón, y la razón no tiene que ver con temas de solamente inoperancia, sino que tiene que ver con una propia razón del sistema. El sistema se basa en el juego limpio. Es una visión muy inglesa, ¿no? El fair play. Sí, es una visión muy inglesa y que este sistema recoge, este sistema acusatorio y oral recoge. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el juego limpio? Bueno, a ver, si usted no lo dijo cuando tenía presente a su adversario y que le tiene la oportunidad de rebatirlo, de oponerse, de contraargumentar y al juez también de resolver, ¿cómo viene acá? Con ventaja, porque ya tuvo tiempo de prepararse, ya se dio cuenta que por ahí puede haber algún tema y quiere que sea analizado por alguien que además no estuvo presente en ese momento, pero que además no le da la oportunidad a su adversario. Esa es la razón, ¿no? Y sí, coincido con usted. Muy bien. Pues salvo que tengan otra opinión, creo que ya terminamos con esta tesis, ya tomarán nuestros espectadores, nuestro público su postura, pero creo que en general todos estuvimos de acuerdo y creo que incluso en la cuestión de restrictivo o abierto tampoco estamos tan lejanos en los puntos, más bien creo que la inquietud, y es una inquietud muy razonable, incluso pues yo que fui juez de control, pues llegué a ver eso, y también ahora como tribunal colegiado. Lo que yo creo que quiere es evitar un formalismo exacerbado, muy parecido al antiguo sistema, sino dejar un poquito más el juego que se vaya dando y que se vaya enriqueciendo. Naturalmente, la postura de los que queremos dejar abierta, o sea, de ciertas restricciones para que no se abra al infinito los debates y que no se nos vaya un testigo por otro lado, o sobre todo cuando se acaba una jornada y no lo liberan al testigo, pues no venga después de juicio con 1000 cosas más y se nos abre el juicio pues al infinito. Eso es, yo creo, la cuestión, más que estar peleado con que no puedan preguntar de todo. Hay jueces que tal vez lo limiten, pero bueno, para eso está el amparo. Ya, esas sí podrán venir al amparo directo y decir, oye, no me dejó preguntar. Y bueno, ya se volverá a preguntar con otro tribunal. Bueno, vamos a la última tesis, la mejor de todas. es esta del cuarto tribunal colegiado en materia penal, donde pues yo tengo injerencia, de hecho es una tesis mía, soy ponente, soy instigador, así que pues ahora sí van todos contra mí. La otra también iba con Miguel, aunque él sabiamente pudo turnar el asunto al secretario en funciones y quedar atrás. No, era... No, aquí mismo reconociste que tú eres el autor intelectual de esa. No, poquito nomás. Nomás el rubro y el criterio jurídico. No, el fondo, pero bueno, pasamos al siguiente. Sí. La tesis es recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
en la audiencia respectiva es factible controvertir la negativa del Ministerio Público de reconocer al recurrente el carácter de víctima del delito. El registro digital es 2026666. Sí. Pero son cuatro seis. No, nada más 4, ¿no? Ya con eso ya se desvieló la máquina del que va en contra de los lasallistas. Bueno, les voy a hacer una pequeña historia previa a esto. Como ya les adelanté, pues yo fui juez de control y pues son audiencias muy, muy comunes. Hay algo que también se debería hablar más del tema, es cómo ordenar esas audiencias de impugnación del 258, porque cada juez lo hace pues como él piensa que es mejor. No hay una manera más o menos estandarizada de realizar estas audiencias. Entonces, voy a decir cómo las hacía yo y por qué salió este problema. Como todo medio de impugnación, como todo recurso, pues lo primero que tenemos que conocer es la materia del recurso, de qué se va a tratar, de qué se va a hablar. Entonces yo lo primero que decía, después de individualizar a las partes, es: agente del Ministerio Público, cuénteme qué dice su acuerdo. O si es una omisión, pues le doy primero la palabra al asesor jurídico o a la víctima para que diga cuál era el deber de la Fiscalía y qué fue el incumplimiento que hizo ese deber, porque esa es la definición de omisión. Posteriormente, pues se le da la palabra, si primero habló el Ministerio Público, bueno, se le da la palabra al defensor para que coadyuvar en su caso con lo que dijo el Ministerio Público, y después a la víctima o ofendido o su asesor para que expusiera sus agravios. Y por último, una serie de alegatos. Ya se resolvía. La cosa es que también uno con el tiempo se da dando cuenta que si no le dice a la gente qué decir, las empieza a meter los temas donde Dios le da a entender. Y el problema es cuando ya está uno entrando al fondo y de repente se le ocurre a una parte decir: oiga, pero este MP ni competente es para emitir este acto, porque es pues es una cuestión de competencia que también va a pegarme a mí, porque si no era competente por fuero, pues también le va a pegar a mi competencia por fuero. Otro que decía la defensa después: oiga, pero esta ni víctima es, el delito es de esta naturaleza, no puede tener víctima, o esta no es la víctima, sino otra persona. Es una cuestión que, si bien no es todo el tema de legitimación, es un tema que se analiza en la legitimación. Es un presupuesto procesal. El 258, y lo ha dicho así la Corte, es un desarrollo legislativo del derecho que está en el artículo 20, apartado C constitucional, de las víctimas y ofendidos de impugnar las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, pues es un tema que es, por un lado, un presupuesto procesal y por otro lado, también es una cuestión de fondo importante. Entonces, ya les decía, ¿no? Háblame de todos los presupuestos también de una vez. Háblame de la temporalidad, si se metió en los 10 días, oportunidad. Háblame de si le reconoce o no el carácter de víctima, y háblame de si consideras que eres competente o no. Y todos, al momento de que me hablen, me tocan esos 3 puntos, y si no me los tocan, pues voy a dar como que consintieron lo que dijo el primero, en este caso el Ministerio Público. Y ya, pues se resolvía. El punto es que muy frecuentemente, prácticamente la tercera parte de las audiencias, un tema muy recurrente era: no es víctima. El Ministerio Público lo primero que decía es que esta ni víctima es, no le ha reconocido el carácter. Al Ministerio Público le gusta mucho sentir que en ese momento él es el que dice quiénes son partes, tanto imputados como víctimas. Y si él no le ha dado el carácter de parte, no es nada, y entonces el juez tiene que consentir esa postura. Naturalmente, en el artículo 158, pues yo consideraba que no, y debatan, ya determino yo si es víctima o no, y después pues ya resuelvo el planteamiento correspondiente. ¿Qué pasó en bueno, antes de este caso hubo uno previo que llegó al tribunal, que nos permitió hablar un poquito más del tema, pero como hubo votación dividida, pues no salió tesis. Y ahí lo que decíamos es, por un lado, como es un tema que se relaciona con un presupuesto mismo del medio de impugnación, que es un tema que se puede debatir, que el propio juez, como el juez de control, es el que está mejor posicionado para determinar quién va a ser parte del procedimiento o no. En este caso, la víctima pues es una de las partes del procedimiento, junto con el Ministerio Público
el imputado y sus correspondientes, defensor y asesor jurídico. Son las partes de acuerdo al Código Nacional. Y, bueno, ¿quién es el órgano jurisdiccional que está en mejor posición para determinarlo? Pues el juez natural, que es el juez de control. Y además, la última razón es el presupuesto mismo, no solamente del medio de impugnación, sino del derecho mismo a que exista el medio de impugnación y de lo que se va a debatir en él, que es el carácter de víctima. Es decir, quién es la persona que en el caso concreto cumple los requisitos para llamarse a sí misma titular del derecho que prevé el artículo 20, apartado C constitucional. Entonces, con base en eso, lo que se dijo en ese precedente es, pues procede que en el recurso innominado se pueda analizar si es víctima u ofendido, pero no solamente allí, estamos de promoción. Como es un tema de determinar quién es el que va a ser, en el caso concreto, titular del derecho fundamental del artículo 20, a final de cuentas implica interpretar el artículo 20, apartado C. Y por tanto es un tema constitucional. Y eso es una excepción al principio de definitividad, entonces va a poder elegir la víctima o ofendido si va ante el juez de control y le resuelven en lo que se da la audiencia, o se va al juicio de amparo, al tortuoso juicio de amparo, y se espera 6 meses más la revisión, que aquí en la Ciudad de México no es tan grande, pero hay estados en los que eso puede ser 2 años o más tiempo. Eso fue lo que se resolvió aquella vez, pero como hubo votación completa, o sea, los 3 votamos a favor de que se podía ir directamente al juicio de amparo, pero fue dividida en el tema de esa tesis, que también podía irse en el recurso innominado. Nos llega otra vez el siguiente asunto, pero no nos permitió el asunto por hablar de si procedía el amparo, únicamente nos permitió hablar de si se podía tratar el tema en el recurso innominado, porque aquí resultó que la víctima va al artículo 258, va ante el juez de control y le dice, es que aquí mi tema es que la Fiscalía me niega el carácter de víctima. No es una omisión, es un acto positivo de contenido negativo. O sea, ella escribió, no eres víctima. Y quiero controvertir ese punto. El juez de control le da la palabra a la Fiscalía dice, pues no, porque si no se lo he reconocido yo, no es nada. Y creo que no había imputado. Y resuelve el juez, pues sí, si no te ha reconocido el MP, eres nada, y si no eres nada no tienes legitimación, y si no tienes legitimación, desecho el recurso, o el recurso innominado. Y eso fue lo único que resolvimos en este caso en el tribunal. Y lo que dijimos es, pues estas mismas razones. En primer lugar, es un tema que de manera explícita o implícita, en todo recurso innominado hay pronunciamiento. Explícitamente, si te lo hacen valer las partes, o implícitamente, si no te lo hacen valer. Si te entras al fondo es porque tú estás asumiendo como juez que se dio el presupuesto procesal. Entonces, implícita o explícitamente está reconociendo que hay alguien con el carácter de víctima u ofendido. Segunda razón, el juez de control es el que está en mejor posición de determinar quiénes van a ser parte del eventual proceso penal que se vaya a realizar. Además que son partes ya para el tema de la carpeta de investigación, o sea, para la investigación inicial. ¿Quién es el que está en mejor posición? ¿Quién es el que debe determinar eso? ¿Un juez de amparo o un juez de control? Bueno, pues en principio yo digo que es un juez de control. Y aparte es el derecho fundamental que tenemos en la Constitución y en tratados internacionales, es al juez natural, no a nosotros. Nosotros estamos posteriores. El juez natural es el que está ahí. Se supone que es mejor porque se está más cerca de la realidad que se está resolviendo. Tercera razón, es la condición misma de la existencia del artículo 258. Entonces, bueno, por eso fue que dijimos, no, pues, si te lo plantean, lo tienes que resolver. Y esto fue la tesis que salió. Les menciono que en cumplimiento del amparo, fue muy gracioso porque llega el juez ve el amparo y dice, pues si lo que quería, porque nosotros dijimos hace el debate, dijo, si el colegiado quería que lo reconociera como víctima, pues lo reconozco como víctima, resuelto, ya. Así fue, eso fue todo el problema y ya quedó como víctima. Y así pues fue lo que resolvimos, ya les conté la historia y les contó lo que dice esta tesis. Y
Le voy a dar la palabra a Miguel porque es un tema, ya he platicado con él no está tan de acuerdo y nos va a dar razones que sí son interesantes, van a ver, ya resolverán ustedes. Creo que en todos los asuntos hemos visto que no es tan fácil nuestra labor, tanto jurisdiccional como en la abogacía practicante, porque no hay nada que esté escrito en piedra. Pues tienes la palabra, Miguel, duro conmigo. No. Esto no es personal, todos son criterios. A ver, empezaré con la frase tan correcta y salomónica que utilizamos, que sirve para dos cosas. Con todo respeto, no comparto las consideraciones que han expresado. Que eso quiere decir, espérate que ahí te voy. A ver, ¿por qué? Yo no desconozco el sentido que ha explicado ahorita el magistrado Rogelio, y que es mucho más pragmático, es decir, si ya tengo yo el planteamiento aquí y tengo el medio de impugnación del 258 y él tiene o la persona tiene el tema de si tiene o no la calidad de víctima ofendida, se lo están cuestionando, pues de una vez te lo resuelvo. Pragmáticamente puede funcionar o sonar muy bien. ¿Mi problema cuál es? Mi problema es ¿cuál es la materia del medio de impugnación del 258? El 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido interpretado ya por la Suprema Corte de Justicia y estableció ya en una interpretación conforme, progresista, abierta, y decir, hey, no son solamente, el medio de impugnación del 258, que no es recurso en sentido estricto, el medio de impugnación del 58, no se limita solamente a los supuestos de no ejercicio, archivo, criterio de oportunidad, los 4 supuestos que ven en 258. Interpretó la Corte y dice, ¿también procede? ¿O va a ser materia del 258 todas aquellas omisiones, ojo, omisiones que implican necesariamente un no actuar, un no hacer, omisiones del Ministerio Público que tengan como propósito o que tengan como consecuencia la paralización, detención o que no se pueda proseguir con la investigación que tiene a su cargo, que es la carpeta de investigación? Digo, estoy abreviando mucho lo que dijo la Corte, es una sentencia muy larga. Pero ¿qué obtengo yo de aquí? Y se lo digo muy seguido a mis compañeros y lo saben otras personas, es me guste o no me guste, me cuadre o no me cuadre. La Corte definió la materia del medio de impugnación del 258, que es la que acabo de decir. Y si ya hay una materia de ese recurso o de ese medio de impugnación, yo no puedo desbordar la listis, por muy pragmático que esto sea. Me explico. El medio de impugnación del 258 dice, incluso comentaba Rogelio hace un rato, es que cada juez lo va haciendo como le iba entendiendo. Por eso hicieron ya unas guías. El Consejo acaba de publicar ¿qué será? En este mes, creo, el mes pasado, cuando mucho, las guías para la actuación de los jueces, para que ya cada quien se vayan por la misma. Y podríamos cuestionar desde origen ¿qué obligación normativa tienen esas guías? ¿Porque las hizo el Consejo? Pues está el Código Nacional y está la Constitución, y las guías quedan como unas herramientas útiles, pero herramientas. En el nivel o en la escala de las normas, para mí están hasta abajo. Puedo no atenderlas. No es norma. No, o sea, es un libro. Por eso. Entonces no podemos motivar porque las guías dicen. No. Tenemos que irnos a lo que ya es, desde mi perspectiva que ya planteé, la materia del medio de impugnación que está definida por la Corte. Muy concretita, sí. Luego, si bien es cierto, quien puede hacer valer este medio de impugnación del 258 es la víctima o ofendido, porque es a quien le causa afectación esas actuaciones del Ministerio Público de no ejercicio, tal, o las omisiones que estamos hablando. Eso no quiere decir, desde mi interpretación, que siempre la víctima ofendido tenga la legitimación para instar o para abrir el medio de impugnación del 258.
No podemos, desde mi interpretación, confundir el contenido con el continente. El medio de impugnación, la legitimación procesal es una categoría procesal, es la aptitud, la llave para poder abrir, para poder instar, en este caso, el medio de impugnación. La calidad de víctima ofendido es una parte sustantiva y es una calidad que puede coincidir o no con quien tiene la legitimación, ¿sí? Me iré al ejemplo más fácil, me queda claro, ¿sí? Las personas morales o las de derecho público. Pues ahí está la Secretaría de Hacienda, ahí está una empresa. No puede venir cualquier socio de la persona moral a instar esto. Puede ser víctima porque es parte de la persona moral, pero no tiene legitimación. ¿Por qué? Porque la tiene el representante legal, la tiene tal. Él no puede venir a instar esto. Y en el medio de impugnación del 258, el juez va a verificar si está legitimado o no. No si es víctima o ofendido. Son categorías diferentes desde mi visión. Tratándose de personas morales de derecho. Secretario de Hacienda, puede venir el subdirector de regulación de no sé qué. No, si él no tiene la representación de Secretaría de Hacienda, no viene, aunque sea parte de, y la Secretaría de Hacienda sea parte ofendida, tal, no puede venir él, no puede, no tiene la legitimación para poder instar este medio de impugnación. En este sentido, si nosotros, bueno, desde mi interpretación, al momento de tener ya el medio de impugnación del 258, decimos, pues como ya lo tengo aquí de una vez, veo si eres víctima o ofendido, desde estos argumentos que he dado, me parece que estamos desbordando la litis del medio de impugnación que fue definida por la Corte. Y cada caso y cada cosa con su cada cual. Hace rato comíamos con Rogelio y le pone un ejemplo muy gráfico que quien me conoce, yo uso los ejemplos más burdos que quieran ver, y que tiene que ver mucho con los niños y mis hijos y esto. La bola que tenemos esta de plástico, que es hueca y tiene diversas figuras geométricas por todos lados. Pueden ser de 10, de 15, de 20 figuras. Bueno, si yo quiero meter la estrellita en el círculo, no va a entrar. La estrellita va en la estrellita. Es decir, cada medio de impugnación, cada cosa tiene su materia. Y no tengo que andar revolviendo todo. Ya adentro, todo es uno mismo. Sí, pero para entrar tengo que tener la llave exacta, que es la legitimación procesal, y entonces el medio de impugnación del 58 no es para poder definir si tengo la calidad de víctima o ofendido, desde mi visión, porque para eso tú puedes irte directamente al amparo indirecto o de manera inmediata al amparo indirecto para que te reconozcan la calidad de víctima ofendido. Porque en este criterio, en esta idea de hacerlo más pragmático, ya sé que lo comentaba Rogelio, que decían, bueno, puede ser una u otra, pero esto, como va a degenerar en que primero agote el medio de impugnación y luego vienes a ver si eres víctima o ofendido. Y degenerar, dije, no digo que esté correcto, va a degenerar en, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, tienes que agotar esto. No, cada cosa con su cada cual. Por eso yo creo que en tratándose del medio de impugnación del 258, cuando tienes la calidad de víctima ofendido y además se tiene la legitimación, que es la categoría procesal, que puede coincidir o no con la misma persona o el sujeto que es la víctima ofendido, al momento que se apertura el medio de impugnación del 258, el juez de control va a decir como un checklist, como requisito de procedibilidad, tienes legitimación. No tiene, o sea, no va a analizar si tienes calidad de víctima o ofendido. Va a analizar si tienes legitimación para ese recurso. Si no la tienes, adiós, bye. Regrésate y ve cuando tengas que pelearlo. Aquí no es la sede para hacer eso. Quizás suena ahora el criterio demasiado restrictivo, pero es técnico. Es decir, el juicio de amparo, aunque de repente nos cueste trabajo, también es técnico. Cada cosa tiene su vía. Yo lo comentaba, y me decía Rogelio hace rato, no es lo mismo. Todos quizá lo sabemos, se nos puede parecer obvio. Si se dicta una resolución en el incidente de suspensión y se dice, se niega la suspensión definitiva, y me interpone recurso de queja, ¿qué le resuelvo como presidente? Se desecha tu recurso de queja, aunque esté interpuesto en tiempo. ¿Por qué? Porque no está porque no es el supuesto de procedencia el recurso de queja, es revisión. Aprende y regrésate a donde es. Sí,
es muy técnico, puede pasar, pero ese juicio de amparo también es técnico. O sea, y podemos caer hasta el extremo de que nos dicen, es que no tendría que haber causales de improcedencia, tendría que entrar todo. No, espérame, hay cosas y cada quien con su cada cual. Ya que estemos aquí adentro, yo puedo analizar y ver, pero primero llega como debe de ser. Es parte de, si bien es cierto, al momento de que ya se entró al estudio, podemos hacer controles, interpretaciones constitucionales, como lo platicábamos hace rato y todo, en esta parte, desde mi visión, tenemos que poner cada cosa con su cada cual. Quizá me van a decir que es una interpretación ya regresiva de lo que estábamos diciendo. Corro el riesgo, pero también me parece, y como lo anunciaba hace un rato, y lo dije con toda intención, no se puede estar desbordando la litis de cada cosa, desde mi visión, porque otra vez corremos el riesgo de al desbordar la litis, afectar más lo que es la base. Yo lo decía un rato, se puede llegar o degenerar en que después les van a pedir que agotes el medio de impugnación para ver si quieres ser víctima o ofendido. ¿Por qué? Porque la tesis dice que esa es la materia y no salió la otra donde dice que puedes optar por uno o por otro. Entonces, bendita ayuda le estás dando a la víctima, que ahora resulta que va a tener que agotar el medio de impugnación antes de venir al juicio de amparo, cuando no tendría que hacerlo, de acuerdo a la interpretación que se hace, porque como dices, como es un derecho constitucional, puedes optar directamente. Entonces, ¿para qué agotar el recurso? Y otra vez, la materia de cada medio de impugnación, de cada recurso, para mí es lo que debe de regir al momento de que estamos viendo la procedencia o lo que se va a estudiar en cada uno. Sería así y ya está. ¿Sale? Doctor Octavio. Sí, sí. Es un temazo. Es un temazo porque... Perdón, nada más una cuestión. Les digo como comentario al calce. El día jueves, el jueves de la semana pasada, ya se resolvió por el tribunal un criterio como el que estoy planteando ahorita y ya se va a hacer la denuncia de contradicción de tesis con el cuarto. Era nada más acotar ese tema para que cerrara el... Perdón. Maravilloso. No, es un temazo. Y bueno... en este caso, este criterio surge por un tema de, se alegaba legitimación, o más bien la calidad de víctima, ¿no? A ver, la verdad es que yo estoy convencido que desde que se plantea esta transición a un modelo, a un sistema acusatorio, adversarial, oral y demás, precisamente entendamos que es como tener un sistema solar, ¿sí? Tenemos los planetas, en este caso Ministerio Público, Defensa, Asesoría Jurídica y su víctima. Pero tenemos un sol para ese sistema, y ese sol es el juez de control. Ese sol se va a encargar de todo. Aquí fue un tema de, oye, soy víctima, pero no, son infinidad de problemas que hay, sobre todo en la fase no judicializada, ¿sí? Es decir, le llamamos de judicialización intermitente, es decir, que es la fase donde está el Ministerio Público ahí, así, en su mazmorra, ¿no? En su cuarto oscuro, y escribiendo y llamando y pidiendo evidencia, y etcétera, etcétera. No sabe la infinidad de cuestiones que se presentan, y de necesidades, no solo para la defensa, en este caso es una víctima. Y ¿quién tiene el control? La Fiscalía. Precisamente de ahí surge la necesidad de, oye, ¿con quién me quejo? ¿A dónde voy? Ese es el modelo por el cual se crea, porque es la pregunta, ¿por qué existe el 258? Por eso. Porque es la puerta para, ve con tu sol, ve con quien controla, con quien sube o baja la intensidad de secrecía, de esto, del otro, bla, bla, de infinidad de cuestiones que se presentan en una investigación. Ve con él. Esa es la razón de ser del 258. La respuesta que nos van a dar de inmediato es, pero ya la Corte lo acotó, ya lo interpretó, que sí, que no. No comparto lo que dijo la Corte. La verdad es que el juez de control puede hacerse cargo de todo lo que se le plantee por las partes. Tiene que hacerse cargo de todo. Y digamos, no, eso más bien es un tema de amparo porque la ley no está así. No, y voy a decir por qué. Porque en el amparo no es oral. Porque en el amparo no están las partes ahí frente al juez de amparo debatiendo, etcétera, etcétera. Esa es la razón. El modelo tiene su propio centro de control.
acudir primero a ese centro de control, donde con estas características propias, ¿sí?, como lo dijo hace rato el magistrado Rogelio, es el que está y tiene mayor cercanía con el contexto del cual está llevándose a cabo, porque es su sistema. Él es el sol en ese sistema. Él es. No significa que, es más, con esta visión, la verdad es que creo que quedaría muchísimo más claro a veces los temas de procedencia inmediata o no del juicio de amparo. Yo siempre he sido particularmente enfático en decir que ese 258 debe dar pauta a cualquier problemática que pueda suscitarse en estos planetas, y que, créanmelo, son inmensas. ¿Quién es el que, dada la naturaleza de su posición y del propio sistema, tiene mejores herramientas para resolver bajo las reglas de ese sistema? El juez de control. No así creo yo que de inmediato pudiese entrar el juicio de amparo. Por esa razón, creo que es un llamamiento nuevamente a una reflexión sobre los alcances. Bueno, primero, ¿por qué existe? Y al definir por qué existe este recurso innominado que le llamó así el legislador, en realidad no es otra cosa que el poder acceder al juez de control para resolver controversia. Así de fácil. No es otra cosa. Y yo creo que resolviendo eso, entonces podemos delimitar hacia dónde debemos llevar los alcances. Y la verdad es que yo creo que, pues, a cuestiones que la Corte ha dicho, no, esa parte no. Entonces, por eso es que me parece que me sumo a esa reflexión sobre los alcances y el por qué sí es este medio de impugnación famoso del 258, en el que, entre otras cosas, puede estipularse un debate sobre si tiene o no la calidad de víctima una persona. Muchas gracias, doctor. Unas respuestas a Miguel. Digo, porque con el doctor estamos de acuerdo. Entonces, de hecho, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que mencionó. Un tema que es muy técnico y que menciona muy bien Miguel, que es legitimación en la causa, legitimación en el proceso, interés. ¿Son conceptos diferentes? Sí. Pero siempre que hay legitimación al proceso, siempre, se infiere que atrás hay alguien que tiene legitimación en la causa. Siempre. Ejemplos. Los ejemplos que siempre nos mencionan para distinguir estos nombres. Puede ser que alguien tenga legitimación, que no tenga interés, que esté relacionado con legitimación en la causa. Ejemplo, los albaceas. Un albacea no tiene interés, no es el dueño del interés. No en cuanto a albacea, puede ser cualquier persona. Los que tienen interés, en este caso, por ejemplo, los herederos, no tienen legitimación en el proceso, no pueden ir a defender la masa hereditaria. Sin embargo, vean bien, se asume que atrás de ese albacea hay alguien que tiene interés. Siempre. En este caso es lo mismo. En este caso, sí, ciertamente hay cuestiones de personería. ¿Quién puede ir a representar a otra persona? Personas morales, una persona moral que sea ofendida, que es el titular de la propiedad, que fue materia de un fraude. Sí, ciertamente no va a poder ir por sí misma, ¿no? ¿Quién va a ir? Bueno, su representante legal, pues a su administrador, o como marque la ley correspondiente, o su apoderado. Naturalmente el apoderado no tiene legitimación en la causa, no es víctima en este caso, pero sí tiene el proceso porque representa a la víctima. ¿Qué está atrás de él? Una víctima. O sea, es un tema que sí cabe en el circulito de la bola, porque es allí, precisamente en legitimación, donde se analiza si atrás hay alguien que se pueda llamar ofendido o víctima. Si llega la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, un asunto de servidores públicos, y viene la persona que, de acuerdo con su reglamento, puede representarla ante jueces de control. ¿Qué significa? Que tiene personería, puede representar a esa persona. Puede ser que no haya legitimación, ¿por qué?
Sí, porque la Secretaría de Función Pública no tiene la condición para poder ser llamada víctima o ofendido. ¿Dónde se va a analizar eso? En legitimación. Es un tema de legitimación. Porque esos tres temas, que son cuestiones diferentes, pero relacionadas entre sí, van en ese lugar. ¿Cuáles son? Interés, legitimación y la causa, legitimación del proceso. No son el mismo concepto, no lo son, pero están relacionados. Y en el caso de la legitimación, todo al final depende de que tenga algún interés, o que se pueda hablar que tenga algún interés. En este caso, un interés de actuar contra otra persona. Dos, la interpretación que estamos mencionando, o que intentamos hacer en esta tesis, no es tanto por pragmatismo, tiene más razón de ser en lo que refirió el doctor. El juez natural es el juez de control, es al que tienes derecho. ¿Quién va a conocer mejor quiénes van a ser sus partes y quién va a decir tú eres parte, tú no eres parte de mi proceso? Pues el juez del proceso. Eso pasa en todos los procesos de todas las materias. ¿Quién determina quién es actor y demandado? El juez. Y cuando hay litisconsorcio y el juez no se dio cuenta, ¿a quién le van a cargar la mano? Al juez, aunque no se lo haga valer las partes, porque ¿quién tienen que integrar la relación procesal? El juez natural, el juez del proceso. ¿Quién integra la relación procesal en el juicio de amparo? El juez de distrito. Y cuando lo integra, ¿qué hace el colegiado? Gustosamente. Pues lo repone porque el colegiado no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Pues sí, porque se sabe que traigo porra. Otro. No es que unas cosas son para amparo y otras son para el juez. Naturalmente creo que sí puede ser también este tema para amparo. Es una excepción, que se puedan dar las dos. ¿Por qué? Porque hay un tema constitucional y también un tema legal. Y por último, y no menos importante, no creo, y lo digo con mucha convicción, que estemos yendo en contra de lo que dijo la Corte. La Corte dijo esto, primera tesis. Además de los 4 supuestos de la ley, que son reserva, no ejercicio, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la primera en la que... abstención de investigar y criterio de oportunidad, están las omisiones que suspendan, interrumpan o terminen, así dicen nuestras palabras, la investigación. Luego hubo una segunda tesis, porque algún colegiado dijo, todas las omisiones, y la Corte dijo, no son todas las omisiones, solamente son aquellas que terminen, suspendan o interrumpan la investigación. Eso fue lo que dijo. Nunca dijo, y ningún otro tema que se puedan imaginar, ese no entra. No, eso no dijo. 2. En cuanto a esa materia, no estamos diciendo que puedan irse contra otras cuestiones, no. Simplemente estamos mencionando una cuestión de presupuesto procesal, se tiene que ver necesariamente en todo medio de impugnación, siempre. Y se ve de manera abierta o velada. Si llegas al fondo del asunto y no hubo cuestión, se asume que tú como juez lo tuviste como parte. Porque si no fue correcto eso, en el amparo, que es lo que procede, te van a poder conceder el amparo por no haberte cerciorado que eran partes, porque a quién le corresponde cerciorarse de que las partes que estén frente a ellos efectivamente deban ser partes, al juez. Si aparte es eso lo que le van a reclamar o que le van a pedir que se pronuncie, pues que se pronuncie. Y no es porque ya esté aquí nada más, digo, naturalmente tiene que ver que ya esté ahí, sino por la misma estructura del recurso. Que sí, de hecho en el rubro dijimos, ¿cómo le ponemos? Porque ¿qué nombre tiene? Pues agarramos la de la Corte y pusimos el nombre que la Corte le puso al recurso innominado previsto en el 258. Entonces, no creo que estemos yendo en contra de la jurisprudencia de la Corte, al contrario, creo que es lo que dice la Corte y este tema. O sea, ni siquiera estamos diciendo todos los demás temas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya salen que que siempre se ve. Siempre se ve. Y bueno, pues definitividad, pues ya lo dijimos. Y pues lo que dijo el doctor, el tema es que para eso supone que es el juez de control.
Hay algunos temas más complicados, por ejemplo, aseguramientos, donde el tema está en que pues, el Código Nacional es muy parco, no dice nada. Por ejemplo, aquí sí está el recurso, no dice nada. Y en esos casos normalmente vienen terceros. Y es una pregunta mucho más complicada saber si si tiene posibilidades de ver cuestiones de tercerías. Eso es un tema diferente, porque un tercero pues no es parte. Pero bueno, pues le doy la palabra a Miguel, que seguro va a tener algo que decir. A ver. Dos cuestiones muy concretas, bueno, tres. La primera. ¿Te puedes ir con... No, la primera. Creo que lo interesante de esto es el debate y están las razones puestas y cada quien podrá tener la mejor convicción de ello. Yo no voy a abundar sobre lo que ya comenté, pero haber sido claro en las razones. No se trata aquí de defender a fuerzas un punto u otro, ahí están expuestas y cada quien podrá pues adoptar lo mejor que considere. Dos temas, comentaré muy concreto de lo que comentó cada uno de ellos. Al doctor Octavio solo le pediría encarecidamente que no le diga solo a los jueces de control. De por sí se sienten dioses, ahora se van a sentir Luis Miguel y no Dios mío. Es peor, ni a dónde nos lleven esos canijos. O sea, son el eje del sistema acusatorio, sí, pero su sistema está dentro de otro sistema más grande y tienen que actuar dentro del ordenamiento jurídico y control constitucional. No son dioses, no son soles. Y se desbordan en la materia de lo que hacen. Por favor, no se los diga porque se lo creen y ni quien los pare. De por sí como están, Dios mío. Ahí sí no sé dónde llegamos con esa situación. Segundo punto de lo que decía Rogelio. Es broma, obviamente, pero... Cuando llegan a magistrados, peor. Y cuando llegan a magistrados, peor, luego quieren... Se sienten... No, es entre broma y broma, de repente sí tienen cuestiones muy desbordadas sí. y actitudes muy soberbias muchas veces, y es su sistema, es su juzgado, hacen y dicen, cuando en realidad están dentro de un marco normativo mucho más grande de lo que es solo su propio sistema. Digamos, en otras palabras, se suben en su ladrillo o se suben a su estrado con su toga y los perdimos. Mi visión, muy personal. No, hay de eso. Segundo tema, y en relación a lo que dice Rogelio. Yo puedo entender que el juez de control, que él define las partes, todo, pero ojo, otra vez, ¿cuál es la materia del 258? Ni siquiera ha iniciado el procedimiento, estamos en una cuestión previa. Tan es así que está objetando o está impugnando con el 258 actuaciones en la investigación que no son parte todavía de ese proceso en donde el juez de control sirve de control para la actuación del MP, pero ahí también no está definiendo partes, tal. No ha habido una audiencia de imputación, no ha habido donde se iba a tener que decir, a ver, aquí eres parte A, B, C, D. Estamos en una cuestión previa. No tienen que asumirse como que aquí tengo que definir otras cosas. Ni siquiera hemos empezado el procedimiento ante el juez porque ni siquiera el Ministerio Público ha tenido elementos para ir más allá. ¿Por qué? Porque dijo o no ha ejercido acción penal, hoy dijo esto o dijo aquello, o las omisiones que hemos hablado. Entonces, ahí el juez de control es... Ahí sí netamente de control de las actuaciones del Ministerio Público. No está todavía en un procedimiento que él tenga que regular ante él, donde sí puede decir esto, aquello, tal. Es únicamente, a ver, MP, ¿estás diciendo esto o estás determinando un ejercicio sí o no por esto? ¿Estás bien sí o no por esto? ¿Te están atribuyendo, comitiste esto sí o no por esto? Ahí, desde mi visión, y a partir de lo que precisamente definió la Corte, de lo que es la materia 258, todavía no está esa potestad de que él sea la persona idónea para determinar si es parte o no es parte. Eso es otra cosa. Todavía no entra porque estamos en una etapa previa. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a una imputación o orden de aprehensión, lo que sea. Ni siquiera lo sabemos. Entonces, pues cada cosa en su lugar. Aquí todavía no tienes todo eso. Cuando estés en el proceso y tú seas quien fija las partes, hagan imputación, tú haces esto, tu control tal, eso es otra cosa. Aquí ni siquiera hemos llegado a eso. Bueno. ¿Algo más, doctor? No. ¿Nada? Ya, suficientes gatorrazos. No, pues yo tampoco nada más. Creo que, pues de tres criterios, como pudieron ver, no hubo unanimidad en ninguno. Y bueno, esto es el derecho, siempre hay muchas razones. Había
un maestro, un doctor, Luis Vigo, que decía que el problema del derecho no es que no haya soluciones, sino que hay muchas soluciones. A cada problema que tenemos se nos pueden ocurrir mucha cantidad de soluciones y escoger la que pueda ser mejor encaje en el sistema, pues es realmente lo complicado, y creo que lo hemos visto el día de hoy con estos 3 criterios. Entonces, en ese punto me parece que la sesión de hoy pues, cumplió con creces la idea que tienen estas jornadas de martes de jurisprudencia. Pues no me queda más que agradecerle a el doctor Octavio y a el magistrado Enrique Sánchez Frías su presencia el día de hoy. Pues les voy a hacer entrega de sus reconocimientos. Ya que te toca hacer local, pues voy a empezar por el visitante. Por favor. Pues muchas gracias, doctor Octavio Martínez, por su muchas gracias. Presencia el día de hoy. Le agradecemos mucho. Gracias. Pues también entrego el reconocimiento al magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Te agradezco mucho tu presencia. La verdad que creo que tanto por parte del doctor Octavio como de tu parte, pues fueron muy enriquecedoras sus intervenciones y todos nos vamos aquí con aprendizaje. Muchas gracias. No, gracias a y le entregamos también al magistrado Rogelio Alanís un reconocimiento por parte de los organizadores. Por favor, Rogelio. Muchas gracias. Muy agradable. Y pues por último también agradecer a nuestro público, a la porra que viene el día de hoy. Sí, porque si no nos quedamos solos. Si no, imagínense si ya estamos ahí agarrando vuelo, si no hay nadie más aquí enfrente, pues imagínense dónde hubiéramos terminado. Pues les agradecemos mucho su presencia y pues traten de correr la voz. No sé quién vaya a ser la siguiente vez, pero lo que sí sé es que todas las sesiones son parecidas y todo el mundo sale con mucho aprendizaje, empezando por los que estamos sentados aquí y pues estoy seguro que también los que están de ese lado. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Feliz día, ¿no? Mañana es día del abogado. Feliz día del abogado. Feliz día. Por los tiempos ya no tiempo de preguntas y respuestas. Pero Bueno, sí es cierto. Sí es cierto. Podemos si alguien quiere preguntar, ya que estamos en este momento, sí es cierto. Perdóname, Miguel. No, pero no por los tiempos. También sé que tienen tiempos y todo, pero si no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Saben dónde estoy los que están y podemos platicar. ¿Sale? ¿No? Gracias. Es cierto, se me está olvidando. No, ya es hora. Si no,